En mi graduación, mi familia me dio un pequeño sobre y se río, espero que te guste, pobre diablo. Adentro, había un boleto de avión solo de ida. Pensé que era una broma, hasta que aterricé y un chofer me dijo: Soy Santiago, tengo 26 años. Hace 4 años, un único sobre sin marcar, entregado a través de una mesa de caoba, cambió mi vida para siempre. Estaba sentado en lo que se suponía que era mi cena de graduación universitaria. Acababa de trabajar semanas de 50 horas, sirviendo mesas, para pagarme yo mismo mis estudios en una universidad privada. Mi madre, Victoria, deslizó un sobre blanco sobre la mesa, sonrió para sus amigas del club de golf y dijo: Te estamos dando alas, pobre diablo. Se rieron de mí frente a 30 espectadores adinerados, mientras yo miraba fijamente un boleto de avión de ida en clase económica a una colonia popular al otro lado del país. Pero hay una cosa que ellos no sabían. El padre que me dijeron que era un don nadie sin un peso, en realidad era un inversionista de capital de riesgo multimillonario. Y ahora mismo, mi madre, mi padrastro y mi hermano, el hijo predilecto, están sentados en la sala de juntas de mi empresa, suplicándome que los salve de una bancarrota de 756 millones de pesos. Antes de contarte exactamente cómo desmantelé su fraudulento imperio, presiona el botón de me gusta si crees que la verdad siempre sale a la luz al final. Y no olvides dejar tu edad y desde donde nos estás viendo en los comentarios ahora mismo. Ahora, volvamos a la noche en que la ilusión se hizo añicos. Estoy de pie bajo las parpadeantes luces fluorescentes de un baño en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son las 4 de la mañana. El lavabo de cerámica está frío contra mis manos, y el agua que gotea del grifo suena como un reloj, marcando el fin de mi juventud. En mi mano derecha, mis dedos están arrugados alrededor de un delgado trozo de papel. Es un boleto de avión de ida en clase económica a Monterrey. El embarque es en exactamente 30 minutos. Miro mi reflejo en el espejo manchado. Mis ojos están rojos, ardiendo por el puro agotamiento, y mi pecho está oprimido por una ansiedad tan pesada, que se siente como un peso físico. Pero no estoy llorando. Las lágrimas se secaron en algún punto del oscuro trayecto por el periférico desde Polanco. Simplemente estoy completamente vacío. Para entender cómo terminé en este aeropuerto, con 2 maletas maltratadas y un boleto a un lugar en el que nunca he estado, necesito llevarte exactamente 6 horas atrás, a un comedor privado en un prestigioso club de golf en la Ciudad de México. El aire olía a cabrería y al pesado y sofocante aroma floral del perfume de diseñador de mi madre. Me senté en el extremo más alejado de una larga mesa pulida, alisando la tela de mi saco comprado en una liquidación. Se suponía que era mi cena de graduación. Esa misma tarde, había cruzado el escenario para recibir mi título en finanzas. Pagué por ese trozo de papel completamente solo, equilibrando una carga completa de cursos con turnos agotadores, llevando bandejas de alitas y cerveza barata en un bar deportivo de la Condesa. Mi madre, Victoria, se sentó a la cabeza de la mesa. Se ajustó su brazalete de diamantes, una pieza financiada por el supuestamente próspero negocio de desarrollo inmobiliario de mi padrastro, y le hizo una seña a un mesero para que le trajera una copa de champaña fresca, sin siquiera mirarme. A su lado estaba mi hermano mayor, Guillermo. Guillermo era el hijo predilecto, un hombre que conducía un Porsche nuevo y pasaba sus días jugando al golf y fingiendo cerrar tratos. Frente a él se sentaba mi padrastro, Roberto, vistiendo un traje a medida y riendo demasiado fuerte por un chiste que Guillermo acababa de contar. Eran el círculo dorado. Yo era el becario al que mantenían cerca para hacerles gratis sus declaraciones de impuestos. Guillermo se inclinó sobre la mesa, agitando su costoso tequila añejo. Mostró una sonrisa brillante pero vacía, de esas que usualmente reservaba para sus clientes ricos. ¿Y bien, Santiago, listo para servirle café a los godines de Santa Fe? He oído que los trabajos de recién egresado pagan lo justo para la renta, si te saltas la cena y vives de sopas instantáneas. Mantuve mis manos juntas en mi regazo. Forcé mi boca a formar una línea educada y neutral. De hecho, aspiro a las adquisiciones corporativas, dije, manteniendo mi voz firme. Roberto resopló, cortando agresivamente su filete. Adquisiciones, necesitas capital para eso, Santiago. Capital de verdad, no el dinero de las propinas de un restaurante. Deja la estrategia de alto nivel a los hombres que realmente entienden de apalancamiento.
No discutí. Discutir con ellos era como gritarle a una pared. Entonces mi madre tomó su pesada cuchara de plata. La golpeó suavemente contra el borde de su copa de cristal. El sonido agudo y claro cortó la charla del club de golf. La mesa quedó en completo silencio. Victoria ofreció una sonrisa brillante y practicada que no llegaba a sus ojos. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un sobre blanco, delgado y sin marcar. Lo sostuvo en alto para que las mesas de alrededor pudieran ver qué madre tan generosa y amorosa era. Tenemos una sorpresa especial para nuestro graduado esta noche, anunció, su voz proyectándose por la sala para asegurar la máxima visibilidad. Como eres tan motivado y tan increíblemente independiente, Santiago, pensamos que ya era hora de que realmente extendieras tus alas. Deslizó el sobre por la madera pulida. Se detuvo justo al lado de mi plato. Deslicé mi dedo índice bajo la solapa sin sellar. El papel era grueso, de calidad cara. Saqué una sola hoja de papel doblada en 3. Mientras la desdoblaba, la tinta negra y audaz pareció nadar ante mis ojos. Era un pase de abordar digital. Destino, Aeropuerto Internacional de Monterrey. Hora, 5 de la mañana. Tipo, ida, clase económica. Miré la fecha. Era para la mañana siguiente. Una risa seca y cortante rompió el silencio en nuestra mesa. Era Guillermo. Golpeó la madera de caoba con la palma de la mano. Oh, vaya, Victoria, de verdad lo hiciste. ¿Realmente compraste el boleto? Levanté la vista del itinerario. Mis ojos se encontraron con los de mi madre. No había calidez allí. Ningún rastro de afecto maternal. Era la satisfacción fría y calculada de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Roberto se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos como un patriarca benévolo entregando una dura verdad. Es exactamente lo que parece, muchacho. Un boleto de ida a la realidad. Incluso hicimos una llamada por ti. Localizamos a tu padre irresponsable. Ya sabes, Alejandro, el que no pudo soportar la presión de criar a un hijo. Dijo que tiene un sofá en su cuartucho para ti. Puede que huela a cigarros rancios, pero a caballo regalado no se le mira el diente, ¿verdad? La risa que siguió no fue solo de nuestra mesa. Podía oír las risas ahogadas de los invitados del club de golf sentados cerca. Docenas de ojos estaban fijos en mí, observando mi ejecución pública. Eran personas que me sonreían al pasar, que elogiaban mi ética de trabajo cuando me veían sirviendo mesas en la ciudad. Ahora estaban participando en el espectáculo de mi humillación. Me quedé helado. El shock era un entumecimiento frío y progresivo. Victoria ajustó su servilleta, mirándome con una expresión de lástima actuada. Santiago, tienes que entender. Ya eres un adulto. Tienes tu título. Es hora de que dejes de depender de nosotros. Además, Guillermo y Sofía van a tener un hijo pronto. Necesitamos el espacio. Tu habitación de la infancia se convertirá en un cuarto de bebé. Los albañiles llegan mañana a las 9 de la mañana, así que realmente tienes que irte antes del amanecer. Esto era un desalojo coordinado. Lo habían planeado durante semanas. Esperaron hasta el momento exacto en que pensé que estaba celebrando un logro para quitarme el suelo de debajo. Me estaban desechando y lo disfrazaban de regalo de graduación. Deslicé mi mano izquierda bajo el pesado mantel blanco. Mis dedos encontraron el frío borde metálico de mi teléfono en mi bolsillo. La memoria muscular se hizo cargo. Presioné el botón lateral para activar la pantalla, deslicé el dedo hacia arriba a ciegas y toqué la esquina inferior derecha donde guardaba mi aplicación de notas de voz. Mi pulgar encontró el gran botón de grabar. Una sutil vibración confirmó que la aplicación estaba en marcha. El registro digital estaba rodando. Si iban a humillarme, iba a capturar cada una de sus palabras. ¿Me están echando?, pregunté con calma. Victoria ofreció una última sonrisa devastadora. Te estamos dando alas, pobre diablo. Recogí el itinerario, lo doblé y lo guardé en mi bolsillo. No me despedí.
Le di la espalda a la mesa de caoba, a las copas de cristal, a los testigos, y salí del comedor. Tenía exactamente 6 horas para empacar toda mi vida en 2 maletas y conducir hasta el aeropuerto. Pensé que lo peor ya había pasado. Estaba tan increíblemente equivocado. El zumbido de los motores del avión comercial vibraba a través de las delgadas paredes de la cabina, un murmullo incesante que se instalaba en lo profundo de mis huesos. Pasé el corto vuelo de 90 minutos calculando mi supervivencia. Tenía exactamente 2.500 pesos en mi cuenta corriente. No sabía la dirección de Alejandro Sterling. Ni siquiera sabía su número de teléfono. Al crecer, mi madre rara vez hablaba de él, pero cuando lo hacía, siempre era una historia de pobreza extrema. Afirmaba que era un don nadie que gastaba sus sueldos de albañil en licor barato, esquivando la pensión alimenticia huyendo por todo el país para esconderse en las áridas y calurosas tierras del noreste. Pintó una imagen de una casa de lámina hundiéndose en el polvo. Me preparé para la realidad de llamar a una puerta podrida y rogarle a un extraño por un rincón de su suelo para dormir. El piloto anunció nuestro descenso inicial. Miré por la pequeña ventana de acrílico mientras el avión atravesaba una delgada capa de nubes de color gris claro. El paisaje de Monterrey se materializó debajo. Una vasta extensión de montañas áridas, la silueta del Cerro de la Silla y un mar de concreto, todo envuelto en un pesado y sofocante calor. Se veía exactamente como me sentía, duro y poco acogedor. Bajé por la escalera mecánica hasta el nivel inferior del aeropuerto, saqué mis 2 maletas rozadas del carrusel de equipaje y las dirigí hacia las puertas de salida. Necesitaba encontrar un mapa de transporte público para averiguar qué rutas de autobús se dirigían hacia las colonias más baratas de la periferia. Erguí la espalda, respirando hondo, preparándome para enfrentar la cruda realidad de mi nueva vida. Entonces, una voz nítida y educada cortó el ruido de la terminal. Señor Sterling. Me quedé helado. Nadie me llamaba Sterling. Mi apellido legal era el apellido de soltera de mi madre. Victoria borró el nombre de Alejandro de mi acta de nacimiento en el momento en que la tinta se secó. Me di la vuelta lentamente. Esperaba ver a un hombre mayor y canoso, oliendo a tabaco rancio. En cambio, a 1,5 metros de mí, había un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con un traje oscuro impecablemente cortado. Sus zapatos estaban pulidos hasta brillar y su postura emanaba una autoridad tranquila. En sus manos enguantadas, sostenía una elegante tableta digital que mostraba 3 palabras en una tipografía elegante: Santiago Alejandro Sterling. El hombre bajó la tableta, ofreciendo un asentimiento respetuoso. Señor Sterling, dijo, su tono con una gravedad silenciosa. Su padre ha estado esperando mucho tiempo este día. Mi nombre es Enrique. Soy su chofer privado. Por favor, permítame llevar sus maletas. Se acercó con suavidad, tomando mi pesado y rozado equipaje como si contuviera una carga preciosa. Me quedé paralizado. Me sentí como un impostor, con un traje barato y zapatillas húmedas. Sígame, por favor, instruyó Enrique amablemente. Salimos al calor seco y cortante de la mañana de Nuevo León. Enrique me guió más allá de la cola de taxis estándar, hacia un carril VIP aislado donde esperaba un único vehículo. No era una camioneta oxidada. Era una Suburban blindada de color negro obsidiana. El vehículo era una imponente fortaleza de lujo. Enrique me abrió la puerta trasera del pasajero. Dudé una fracción de segundo antes de entrar y hundirme en los lujosos asientos de cuero. La pesada puerta se cerró, cortando instantáneamente el caótico ruido del aeropuerto. Mientras nos incorporábamos a la autopista, en dirección hacia la imponente silueta de la ciudad, el silencio dentro de la cabina se hizo pesado. Mi ansiedad se convirtió en una profunda confusión. Nada de este vehículo, ni de este hombre que lo conducía, encajaba con la narrativa que Victoria me había metido en la cabeza durante 2 décadas. Enrique, dije, mirando la parte de atrás de su pulcro cuello. ¿A qué distancia está la colonia de aquí? Enrique levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos en el espejo retrovisor. Frunció el ceño con genuino desconcierto antes de soltar una cálida y sonora carcajada. ¿Colonia? Señor Sterling, me temo que alguien le ha proporcionado una geografía bastante ficticia. Su padre no vive en una colonia popular. Reside en San Pedro Garza García.
Fruncí el ceño. ¿A qué se dedica exactamente? Alejandro Sterling es el fundador principal de Sterling Holdings, explicó Enrique, maniobrando el largo vehículo en una curva amplia. Es una firma de capital de riesgo. Financia startups tecnológicas y adquisiciones masivas de bienes raíces comerciales. Es un titán en el sector financiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Capital de riesgo, adquisiciones, fundador. Una nueva y aterradora capa de conflicto se encendió en mi estómago. Si Alejandro Sterling era un titán de las finanzas, si poseía la riqueza para enviar una Suburban blindada con chofer, entonces ¿por qué me dejó en la Ciudad de México para ser el sirviente no remunerado de mi madre? ¿Por qué me dejó trabajar triples turnos oliendo a grasa rancia para pagar mi propia colegiatura? Mientras Roberto me ridiculizaba, Alejandro poseía el poder para salvarme. Apreté la mandíbula, construyendo una fortaleza de ira, listo para exigir respuestas a un hombre que me abandonó a los lobos mientras construía un imperio. La Suburban se desvió de la carretera principal hacia un camino privado flanqueado por imponentes muros de seguridad. Nos acercamos a un conjunto de pesadas puertas de hierro forjado que se abrieron silenciosamente, concediéndonos el paso a una extensa finca. Era una obra maestra de vidrio arquitectónico, madera oscura y piedra natural, perfectamente situada con vistas a las montañas. El vehículo se detuvo suavemente en la base de unos anchos escalones de piedra. De pie bajo el gran pórtico, había un hombre distinguido de cabello plateado. Llevaba pantalones de vestir y un simple suéter de cachemira. No parecía un despiadado titán corporativo. Parecía roto. Sus manos temblaban visiblemente a sus costados, y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas mientras su mirada se fijaba en la ventana polarizada de la puerta trasera del pasajero. Salí del vehículo. Era más alto de lo que había imaginado, pero fueron sus ojos los que me atraparon. Eran exactamente del mismo tono gris acero que los míos. Dio un paso vacilante hacia adelante. Santiago, susurró. Su voz era áspera, ahogada por la emoción pura. Toda una vida de narrativa hilada por mi madre gritaba que este hombre era un fantasma, un fracasado que eligió la debilidad. Sin embargo, la realidad que estaba ante mí era un hombre de inmenso poder, llorando abiertamente en la entrada de su propia casa. Antes de que pudiera hablar, Alejandro acortó la distancia y me rodeó con sus brazos. El abrazo fue feroz, anclante. Lentamente, contra mi propia voluntad, mis brazos se levantaron. Le devolví el abrazo, enterrando mi rostro en la lana de su suéter. Entremos, murmuró. Me condujo por un ancho pasillo hasta una magnífica biblioteca que olía a papel viejo y encuadernaciones de cuero. Me indicó un lujoso sillón de cuero frente a un enorme escritorio antiguo de roble. Se quedó junto a la ventana, mirando las montañas. Imagino que tienes muchas preguntas, dijo en voz baja. ¿Por qué esperaste? Pregunté, mi voz quebrándose. Si tenías toda esta riqueza, ¿por qué me dejaste en la Ciudad de México? ¿Por qué dejaste que me trataran como a un sirviente? Alejandro se estremeció. Se acercó al escritorio, abrió un cajón inferior con una pequeña llave de latón y sacó una gruesa carpeta de cuero. La colocó en la mesa de café entre nosotros. Nunca quise dejarte, Santiago. Luché por ti hasta que no me quedó nada con que luchar. Abrió la carpeta. Estaba llena de cientos de documentos protegidos en fundas de plástico transparente, recibos de transferencias bancarias, correspondencia legal, expedientes judiciales. Mira esto, dijo, señalando un documento fechado hace 15 años. Victoria no solo quería la custodia exclusiva. Cuando mi firma comenzó a ganar fuerza, cuando se dio cuenta de que estaba construyendo una riqueza real, te usó como palanca. Amenazó con una batalla por la custodia brutal y muy publicitada. Contrató abogados despiadados. Fabricaron acusaciones. Prometió arrastrar a un niño pequeño a través de años de evaluaciones psicológicas y difamaciones. Tenía una elección. Podía luchar contra ella y dejar que fueras el daño colateral, o podía rendirme y pagarle para asegurar tu paz. Miré los estados de cuenta, transferencias electrónicas mensuales de sumas masivas a una cuenta en el extranjero a nombre exclusivo de Victoria. Era extorsión. Pero la custodia termina a los 18, argumenté, la ira todavía hirviendo.
¿Por qué no me contactaste en el momento en que me convertí en un adulto legal? La expresión de Alejandro se desmoronó. Pasó las páginas hasta un único documento cerca del final y me lo entregó. Envié un mensajero en tu 18º cumpleaños. Esto es lo que recibí a cambio. Miré la carta mecanografiada. Decía que yo conocía las decisiones que él había tomado, que no quería tener nada que ver con él y que, si me contactaba, presentaría una demanda y una orden de restricción. Mis ojos se dirigieron a la parte inferior de la página. La firma era mía. Mi corazón martilleaba violentamente. Una oleada de náuseas me invadió. Yo no escribí esto, susurré. Ahora lo sé, dijo Alejandro suavemente. Pero hace 4 años, estaba notariada por un notario público que Roberto mantenía en su nómina. Pensé que me odiabas. Me mantuve alejado porque creía que estaba respetando tus deseos como adulto. El recuerdo me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Una semana antes de mi 18º cumpleaños, Victoria me acorraló en la cocina. Me puso una pila de documentos legales delante, afirmando que era papeleo de rutina para mi fondo universitario y mi seguro de gastos médicos. Estaba agotado por un doble turno. No leí la letra pequeña. Simplemente firmé donde ella señaló. Ella falsificó una separación legal para mantenerme alejado. ¿Por qué? Pregunté, la palabra arrancándose de mi garganta. Porque te necesitaba, Santiago, respondió Alejandro, su voz endureciéndose hasta convertirse en acero frío. Necesitaba las deducciones fiscales. Necesitaba el trabajo no remunerado que proporcionabas a Roberto y Guillermo. Y necesitaba un chivo expiatorio. Ayer, Roberto llamó a la línea privada de mi oficina. Quería regodearse. Me dijo que finalmente estaban enviando al pobre diablo a la colonia. En esa única llamada, reveló inadvertidamente que habían orquestado una narrativa de pobreza para mantenerte aterrorizado y dependiente toda tu vida. Las lágrimas no llegaron como un digno goteo. Me golpearon como un maremoto. Me derrumbé, llorando por el joven aterrorizado que era ayer, por los años de manipulación y por el alivio furioso y abrumador de finalmente saber la verdad. Alejandro se arrodilló a mi lado y me sostuvo mientras me rompía, ofreciendo la fuerza silenciosa e inamovible de un padre que finalmente había traído a su hijo a casa. Pensé que la peor parte de la traición era enterarme de lo que hizo mi madre. No tenía idea de que la prueba final todavía me esperaba en la sala de juntas corporativa. No dormí durante los primeros 3 días en Monterrey. La adrenalina de la verdad ardía en mis venas, incinerando al niño agotado y aterrorizado que solía ser. Alejandro me ofreció el mundo. Me dijo que podía viajar, volver a una universidad como el TEC de Monterrey o simplemente descansar en la finca todo el tiempo que necesitara. Me negué. No quería unas vacaciones. Quería una armadura. Pedí un trabajo en su firma, no una suite ejecutiva, y ciertamente no una limosna. Exigí el peldaño más bajo de la escalera corporativa. Quería aprender a manejar el tipo de apalancamiento financiero que hacía temblar a hombres como Roberto y Guillermo. Abandoné por completo el apellido de soltera de mi madre. Un lunes por la mañana, entré en la sede de Sterling Holdings, de vestíbulo acristalado, bajo un nuevo alias profesional, J. A. Sterling, analista financiero junior. Nadie en la sala de operaciones sabía que era el hijo del fundador. Para los socios principales, los gestores de fondos y los equipos de evaluación de riesgos, yo era solo un graduado de una universidad privada con hambre y una ética de trabajo aterradora. El ambiente era implacable, operando a una velocidad vertiginosa que masticaba y escupía a los novatos. Yo prosperé en él. La determinación que desarrollé trabajando dobles turnos en un bar deportivo de la Ciudad de México se tradujo perfectamente en las semanas de 80 horas del capital de riesgo. Superé en trabajo a los prodigios del TEC de Monterrey de mi cohorte porque ellos trabajaban por un bono de fin de año, mientras que yo trabajaba por mi supervivencia. Mi ojo meticuloso para los números, afilado por años de auditar los caóticos registros fiscales de Guillermo y las carteras inmobiliarias fallidas de Roberto, se convirtió en mi mayor activo. Diseccioné startups tecnológicas, examiné carteras de bienes raíces en dificultades e identifiqué tendencias de mercado que los analistas más antiguos pasaban por alto rutinariamente.
Durante mi primer año, me asignaron a un equipo liderado por Marco, un analista senior que apestaba a riqueza heredada y arrogancia inmerecida. Me recordaba demasiado a Guillermo. Estábamos evaluando una adquisición masiva de logística. Marco apresuró la diligencia debida, ansioso por cerrar el trato y asegurar su comisión. Pasé 3 noches sin dormir investigando los archivos de las subsidiarias de la empresa objetivo. Descubrí un pasivo oculto, un enorme pasivo laboral pendiente sobre violaciones que había sido deliberadamente enterrado en estructuras contables complejas. Cuando presenté mis hallazgos a la junta directiva, Marco intentó desestimarme, llamando a mis preocupaciones las reacciones exageradas de un aficionado. No retrocedí. Distribuí dosieres personalizados a cada miembro de la junta, destacando los números de ruta exactos y las empresas fantasma legales. Elena, una miembro senior de la junta y una de las ejecutivas más temidas de Monterrey, leyó mi informe en absoluto silencio. Miró a Marco por encima de sus gafas de leer, su expresión congelando su carrera en seco. Luego me miró a mí y me ofreció un único y respetuoso asentimiento. Le ahorré a la firma 720 millones de pesos ese día. Alejandro se convirtió en mi mentor. Era exigente pero justo, enseñándome la intrincada arquitectura de la generación de riqueza. Pasábamos noches enteras en su oficina revisando hojas de términos con comida para llevar fría, diseccionando la psicología de la negociación. Me enseñó a leer el miedo en un vendedor desesperado y a identificar la arrogancia en un comprador demasiado confiado. Por primera vez en mi vida, experimenté el orgullo parental incondicional. No me elogiaba por mi sumisión o mi silencio. Elogiaba mi intelecto, mi crueldad y mi visión. Pasaron 4 años, transformándome pieza por pieza. El aterrorizado chico de 22 años dejó de existir. A los 26, poseía un instinto afilado para las adquisiciones corporativas. Cerré tratos multimillonarios, reestructuré empresas en quiebra y generé rendimientos históricos para la firma. Cambié mis trajes de liquidación por sastrería a medida que se sentía como una armadura. La constante ansiedad de bajo grado que plagó mi juventud fue reemplazada por una compostura fría y calculadora. Era letal en una sala de juntas, eliminando el ruido emocional para centrarme puramente en el apalancamiento y la vulnerabilidad. En mi 4º aniversario en la firma, Alejandro me llamó a la sala de juntas ejecutiva. Deslizó una gruesa carpeta de cuero sobre la mesa, ofreciendo una sonrisa familiar y orgullosa. La abrí para encontrar un nuevo contrato de trabajo, vicepresidente de adquisiciones. Había alcanzado el nivel más alto de Sterling Holdings, no por sangre, sino por mérito. Tomé una pesada pluma estilográfica y firmé el documento, sellando mi nueva identidad. Ya no era el sirviente invisible. Era Santiago Sterling. Cuando abrí la puerta de mi nueva oficina de esquina, con vistas a las montañas a la mañana siguiente, un pequeño marco cuadrado colgaba en la pared directamente detrás de mi escritorio de caoba. Dentro del elegante cristal no había un diploma ni un prestigioso premio de la industria. Era el itinerario de vuelo de ida en clase económica de 1.600 pesos que mi madre me había arrojado en el plato. Alejandro había conservado el arrugado trozo de papel. Una placa de plata pulida adherida en la parte inferior tenía una simple inscripción: el boleto hacia todo. Se convirtió en mi mecanismo de anclaje diario. Cada vez que una negociación de alto riesgo se estancaba o una firma rival intentaba intimidarme, miraba por encima de mi hombro a ese trozo de papel. Recordaba la humillación vacía del club de golf y me daba cuenta de que ya había sobrevivido a la peor traición imaginable. Una adquisición corporativa hostil no era nada en comparación. Pero la paz es una construcción frágil, y el universo tiene un peculiar sentido de la ironía. Esa misma tarde, la tormenta que había estado esperando finalmente tocó tierra en mi escritorio. Mi asistente ejecutiva, Sara, entró en mi oficina con una tableta digital. Señor Sterling. Se acaba de presentar una nueva cartera de activos en dificultades para una revisión de rescate de emergencia. El mercado está cambiando en el sureste y las empresas sobreapalancadas se están ahogando. Esta fue marcada por nuestros algoritmos de riesgo automatizados debido a graves problemas de liquidez. Tomé la tableta. Abrí la bandeja de entrada de correo electrónico segura y hice clic en el dossier digital. El remitente era una firma boutique de bienes raíces comerciales, tambaleándose al borde de una bancarrota catastrófica. Reconocí el logotipo de la empresa al instante.
Era el mismo logotipo dorado y llamativo que solía formatear en hojas de cálculo de Excel en la mesa de mi cocina en Polanco. Me desplacé hasta el resumen ejecutivo. Los firmantes principales que solicitaban un salvavidas de 90 millones de pesos eran Roberto y Guillermo. Miré la pantalla brillante, la luz fría y estéril reflejándose en las paredes de cristal de mi oficina. El nombre pulsaba en la parte superior del dossier, Guillermo Harley. El hombre que se había burlado de mi título, el hombre cuyos fraudulentos registros fiscales había organizado meticulosamente durante años sin un solo centavo de compensación. El hombre que se rió más fuerte cuando Victoria me echó. Se estaban desangrando. Los préstamos predatorios sobre los que le había advertido específicamente a Guillermo años atrás finalmente habían detonado, arrastrando toda su cartera bajo el agua. Estaban ofreciendo sus activos tóxicos por todo el país, desesperados porque una firma de capital de riesgo les lanzara una soga. Habían lanzado una red amplia hacia el noreste, apuntando a ciegas en la oscuridad, completamente inconscientes de que acababan de entregar sus gargantas financieras directamente al lobo que habían creado. El pasado no estaba muerto. Estaba en quiebra, y acababa de llamar a mi puerta. Pero rechazarlos era demasiado fácil. Necesitaba dejarlos caminar directamente hacia una trampa de la que nunca podrían escapar. Me recliné en mi silla ejecutiva de cuero, el suave material crujiendo ligeramente en la silenciosa oficina. Esto no era una revisión de adquisición estándar. Era una oportunidad única en la vida para una ruptura psicológica y financiera total. No quería simplemente presionar un botón y rechazar su propuesta. Un rechazo les permitiría mantener su ilusión, culpando a una corporación sin rostro o a un mercado cambiante por su fracaso. Quería desmantelar su arrogancia cara a cara. Quería arrancarles la máscara y forzarlos a mirar la realidad que habían construido. Pasé las siguientes 48 horas realizando una inmersión forense profunda en su huella financiera. La huella de un imperio inmobiliario en colapso es ruidosa y notablemente predecible, si sabes dónde buscar. Según el informe de activos en dificultades, el masivo proyecto comercial de Guillermo en Cancún, el mismo proyecto que Roberto había priorizado sobre ayudarme a pagar mi colegiatura, se había estancado durante la fase de cimentación. Los retrasos en la construcción desencadenaron agresivas penalizaciones por intereses. El prestamista principal entró en pánico y reclamó el préstamo. Guillermo, sin capital líquido para cubrir el margen, intentó transferir fondos del fondo de retiro personal y las cuentas de inversión de Roberto, creando un efecto dominó de pérdidas catastróficas. Sus propiedades insignia estaban perdiendo dinero a raudales. La extensa mansión en Polanco, la fortaleza donde Victoria organizaba sus reuniones de élite de la Asociación de Colonos y planeaba mi desalojo, estaba discretamente listada en pre-ejecución hipotecaria. Estaban ahogados en 756 millones de pesos de deuda tóxica altamente apalancada. Mientras analizaba su lista de acreedores, noté una vulnerabilidad crucial. El prestamista secundario que tenía los pagarés de sus centros comerciales era un fondo de crédito de tamaño mediano gestionado por un hombre llamado Oliverio. Conocía a Oliverio. Nos habíamos cruzado durante una compra corporativa anterior. Oliverio era un gestor reacio al riesgo que estaba aterrorizado de que los activos tóxicos de Guillermo mancharan permanentemente sus informes trimestrales. Quería salir del radio de la explosión y estaba dispuesto a vender la deuda silenciosamente por centavos de cada peso solo para limpiar sus libros. Hice una llamada. No usé el capital de Sterling Holdings. Tomé los masivos bonos de rendimiento que había ganado en los últimos 4 años, formé un fideicomiso ciego bajo una empresa fantasma anónima y compré su deuda, cada centavo. Oliverio vendió a Guillermo sin pestañear. En 24 horas, el banco ya no era dueño del futuro de mi familia. Yo lo era. Pero Guillermo y Roberto no lo sabían. Todavía creían que le estaban presentando su propuesta a una entidad corporativa ingenua. Guillermo había estado enviando correos electrónicos agresivos y confiados a la bandeja de entrada general de adquisiciones, dirigiéndolos a A.S. Sterling. Claramente asumió que se estaba comunicando con un titán de la industria mayor, de la vieja escuela, al que podía encantar y manipular con una partida de golf. Usaba frases como acuerdo de caballeros y sociedad de legado. Levanté el teléfono de mi escritorio y presioné el botón del intercomunicador. Sara, dije, mi voz peligrosamente tranquila.
Por favor, organiza una videoconferencia preliminar con el grupo Harley para mañana a las 10 de la mañana. Infórmales que el socio principal, A.S. Sterling, se unirá a la llamada para observar la presentación inicial. Hice una pausa, una fría sonrisa tocando las comisuras de mi boca. Y Sara, por favor, asegúrate de que mi cámara esté desactivada durante toda la reunión. Operaré estrictamente en calidad de oyente. La trampa estaba tendida. A la mañana siguiente, la plataforma de videoconferencia sonó. La pantalla se dividió en dos grandes paneles. A la izquierda, se materializó la transmisión desde la Ciudad de México. El contraste entre su imagen proyectada y su realidad financiera era casi cómico. Guillermo y Roberto estaban sentados en la pesada oficina de roble de Roberto. Llevaban trajes caros e impecables, con el pelo perfectamente peinado. El fondo estaba meticulosamente arreglado para proyectar estabilidad y riqueza generacional, con libros de derecho encuadernados en cuero y un globo terráqueo de bronce. Parecían hombres que comandaban imperios. Yo sabía, por los documentos que tenía en mi escritorio, que apenas tenían suficiente efectivo para cubrir la siguiente nómina. Mi panel permaneció como un sólido e imponente cuadrado negro, mostrando solo el texto blanco, A.S. Sterling. Un apoderado junior de mi equipo comenzó a actuar como el portavoz designado. Gracias por presentar su cartera a Sterling Holdings. El señor Sterling está en la línea observando nuestra evaluación preliminar. La palabra es suya. Guillermo se inclinó hacia la cámara, desplegando su característica sonrisa brillante. Se frotó las manos, vibrando con la arrogante suposición de que ya había ganado. Gracias. Es un honor presentarme ante una firma de su calibre, comenzó Guillermo, su voz untuosa con un encanto practicado. Lo que tenemos aquí es una oportunidad única y urgente para adquirir una posición de legado en el sector comercial premium del sureste de México. Escuché, mi rostro desprovisto de expresión en la oscura oficina. Mientras Guillermo tejía una magistral y desesperada red de mentiras, pasó por alto las catastróficas penalizaciones por intereses del proyecto de Cancún, enmarcando la construcción estancada como una pausa estratégica para la optimización del mercado. Infló los rendimientos de alquiler proyectados en sus propiedades secundarias en un 30%, utilizando exactamente los mismos trucos contables que le había advertido específicamente que no usara años atrás. Presentó su asombrosa carga de deuda no como un pasivo, sino como un potencial de crecimiento agresivamente apalancado. Roberto intervino, usando su profunda y autoritaria voz de barítono para dar peso a las invenciones de Guillermo. Estamos buscando un socio estratégico, alguien con la visión para reconocer un activo generacional. Solo necesitamos una inyección de capital menor para superar una brecha de liquidez temporal. ¿Una brecha de liquidez temporal? Estaban pidiendo 90 millones de pesos para evitar que el banco embargara las mismas sillas en las que estaban sentados. Los escuché mentir durante 30 minutos seguidos. No interrumpí. No corregí sus cifras infladas. Dejé que construyeran su castillo de naipes tan alto como se atrevieran. Cuando Guillermo finalmente concluyó su presentación, sin aliento y radiante de autosatisfacción, se reclinó. Bueno, señor Sterling, ¿cuáles son sus pensamientos sobre traer la cartera Harley bajo el paraguas de Sterling? Moví mis dedos sobre el teclado, escribiendo un mensaje privado directo al monitor de mi apoderado. El apoderado se aclaró la garganta. La cartera presenta un conjunto de variables muy inusual, transmitió, manteniendo un tono cuidadosamente neutral. El señor Sterling encuentra la estructura de sus pasivos bastante convincente. La sonrisa de Guillermo se ensanchó en una mueca triunfante. Le dio un codazo a Roberto fuera del encuadre de la cámara. Creyó que había pescado al pez gordo. Sin embargo, continuó el apoderado, leyendo mi instrucción final, Sterling Holdings no autoriza adquisiciones de esta magnitud basándose únicamente en una presentación digital. Las discrepancias en su evaluación de riesgos requieren una revisión forense. El señor Sterling los invita a nuestra sede de Monterrey para una auditoría final de la cartera en persona este viernes. El silencio desde la Ciudad de México fue eléctrico. Guillermo y Roberto intercambiaron una mirada rápida y de ojos muy abiertos. En el mundo del capital de riesgo, una auditoría en persona por parte de un socio principal era el último obstáculo antes de la transferencia bancaria.
Estaríamos honrados, dijo Roberto rápidamente, su voz de barítono quebrándose ligeramente con un alivio desesperado. Reservaremos nuestros vuelos de inmediato. Excelente, concluyó el apoderado. Esperamos revisar su legado en persona. La transmisión de vídeo se cortó. Cerré el portátil, el satisfactorio clic resonando contra las paredes de cristal. Giré mi silla para mirar la vista panorámica de las montañas. Pensaban que volaban a Monterrey para estafar a un multimillonario ingenuo. Creían que su actuación era impecable, sus mentiras impenetrables. Estaban a punto de entrar en el corazón de un imperio que no entendían, caminando directamente a las fauces del hijo que habían desechado como basura. El escenario estaba listo para una reunión que nunca olvidarían. La invitación digital a Monterrey actuó como una inyección de adrenalina directa al corazón moribundo de la familia Harley. Guillermo y Roberto estaban absolutamente eufóricos. Operaban bajo la arrogante suposición de que sobrevivir a una videoconferencia preliminar significaba que el trato estaba prácticamente cerrado. En sus mentes, una auditoría en persona por parte de un socio principal de capital de riesgo era simplemente una formalidad, una oportunidad para intercambiar firmes apretones de manos. Jugar una ronda de golf hipotética y firmar los papeles que inyectarían 90 millones de pesos de capital fresco en sus asfixiadas cuentas bancarias. No volaron solos. A pesar de ahogarse en una deuda catastrófica, mi madre, Victoria, y la esposa de Guillermo, Sofía, vieron la citación corporativa no como una desesperada misión de rescate, sino como unas lujosas vacaciones de celebración. Sabía, por el seguimiento de su huella financiera, que habían agotado sus últimas tarjetas de crédito de alto límite para reservar vuelos en primera clase a través del país. Estaban decididos a proyectar un aura de riqueza generacional inquebrantable a la élite de Monterrey. Victoria, completamente ajena a la realidad forense de su inminente bancarrota, creía genuinamente que su esposo y su hijo predilecto estaban a punto de conquistar el sector financiero del noreste con su encanto y su agresiva perspicacia inmobiliaria. Pero Monterrey es una ciudad que despoja de ilusiones, tanto financieras como sociales. Su fachada cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse en el momento en que aterrizaron. Como sus activos líquidos estaban completamente agotados, atados en activos congelados de Cancún y crecientes honorarios legales para sus empresas en quiebra, Roberto no pudo asegurar una reserva en el hotel más lujoso de San Pedro. En cambio, la familia se vio obligada a registrarse en un hotel corporativo de nivel medio, de color beige, cerca del aeropuerto, a kilómetros de distancia del reluciente distrito financiero. No necesitaba estar en la habitación para saber exactamente cómo se desarrolló esa noche. La psicología de mi antigua familia era tan predecible como una ecuación matemática. Cuando se enfrentaban a su propio fracaso, siempre se aferraban a la ilusión. Los imaginé acurrucados en esa estrecha suite de hotel, el constante sol gris de Monterrey filtrándose por las ventanas. No había copas de champaña de cristal ni caviar importado. Victoria y Sofía probablemente estaban sentadas al borde de un rígido colchón sintético, bebiendo vino barato, tratando de mantener su superioridad del club de golf en una habitación que olía débilmente a limpiador de alfombras industrial. Guillermo, paseándose por el estrecho espacio, era sin duda el arquitecto principal de su negación colectiva. Era un vendedor hasta la médula, y sus clientes más devotos eran las personas que compartían su apellido. Probablemente se jactó de que para mañana por la tarde, todo el viaje se convertiría en una deducción de impuestos. Durmieron esa noche envueltos en un manto de arrogancia suprema, completamente ignorantes de la intrincada trampa que se apretaba alrededor de sus gargantas financieras. A la mañana siguiente, el clima se despejó, dando paso a un raro día nítido y claro. La luz del sol brillaba en los imponentes rascacielos de cristal del distrito financiero. Exactamente a las 9:45 de la mañana, un coche negro se detuvo en la entrada principal de la sede de Sterling Holdings. El edificio era un imponente monumento de acero y cristal oscuro reflectante, proyectando una autoridad corporativa absoluta. Roberto, Guillermo, Victoria y Sofía salieron a la acera prístina. Se habían vestido para la guerra, luciendo sus trajes y vestidos de diseñador más caros y agresivos, intentando enmascarar su desesperación con capas de tela importada. Se ajustaron los cuellos, alisaron las solapas y levantaron la barbilla, desplegando la arrogancia tóxica y autoritaria que había aterrorizado a meseros y miembros de juntas de asociaciones de colonos en la Ciudad de México durante décadas.
Atravesaron las puertas giratorias de cristal y entraron en el extenso e inmaculado vestíbulo de Sterling Holdings. El espacio era intimidante, con suelos de mármol pulido, enormes instalaciones de arte abstracto y la silenciosa energía vibrante de una inmensa riqueza generándose en tiempo real. Guillermo marchó directamente al mostrador de recepción principal, flanqueado por su familia, proyectando el aura de un hombre que era dueño del edificio. «Buenos días», anunció Guillermo en voz alta, asegurándose de que los ejecutivos que pasaban oyeran su vozarrón. «El grupo Harley ha llegado. Tenemos una auditoría de cartera a las 10 programada con el socio principal A.S. Sterling. Por favor, hágale saber que estamos listos para la revisión final». La recepcionista, una profesional elegante e impecablemente vestida, tecleó sus nombres en su terminal. No se inmutó por su tono agresivo. Simplemente asintió, ofreciendo una sonrisa educada y neutral. «Sí, señor Harley», respondió suavemente. «Se les espera en el piso 40. El elevador ejecutivo está directamente detrás de ustedes. La seguridad ya ha autorizado su acceso». La familia intercambió una mirada victoriosa y petulante. Habían violado la fortaleza. El dinero esperaba arriba. Se amontonaron en el elegante elevador con paneles de madera, viendo cómo los números digitales subían más y más, llevándolos más cerca de la cumbre ejecutiva de la firma. Las puertas del elevador sonaron y se abrieron en el piso 40, revelando una tranquila y lujosa área de recepción que olía a caoba pulida y expreso. Mi asistente junior, Sara, esperaba para escoltarlos por un largo pasillo de paredes de cristal. «Por aquí, por favor», murmuró Sara, guiándolos hacia un par de pesadas puertas dobles de vidrio esmerilado al final del pasillo. «El socio principal los espera en la sala de juntas principal». Las pesadas puertas de vidrio esmerilado se deslizaron sobre sus bisagras personalizadas. El espacio era inmenso, diseñado para intimidar e impresionar a partes iguales. Una larga mesa de caoba pulida se extendía por el centro, rodeada de sillas ergonómicas de cuero. Ventanas del suelo al techo dominaban la pared del fondo, ofreciendo una vista panorámica e ininterrumpida del horizonte de Monterrey y las montañas muy abajo. Me senté a la cabeza de la mesa, de espaldas a las ventanas. El alto respaldo de mi silla ejecutiva de cuero me ocultaba completamente de la entrada. Escuché sus pasos hundirse en la gruesa alfombra importada. Oí el susurro de la tela cara y desesperada mientras se acomodaban en las sillas cerca del centro de la mesa. Sara les ofreció agua con gas y expreso fresco, murmurando amables cortesías antes de retirarse y cerrar las puertas dobles con un clic suave y definitivo. La sala quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del sistema de climatización. «Bueno», comenzó Roberto, su voz retumbando a través de la caoba pulida, proyectando esa familiar mezcla tóxica de derecho y falsa autoridad. «Debo decir que la vista desde aquí arriba es bastante espectacular. Habla del nivel de visión que Sterling Holdings claramente posee». Le estaba hablando al respaldo de mi silla, completamente inconsciente de la identidad de la persona que la ocupaba. Permanecí perfectamente quieto, escuchando al hombre que se había reído de mi desalojo tratar de encantar a una entidad corporativa sin rostro. «En el grupo Harley apreciamos que se tomen el tiempo para llevar a cabo esta revisión final», intervino Guillermo, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en la mesa. Su tono era untuoso, cubierto de la confianza agresiva de un vendedor que creía tener una mano ganadora. «Como discutimos durante la conferencia preliminar, nuestra cartera representa una oportunidad generacional única. Entendemos la topografía del mercado de una manera que las firmas externas simplemente no pueden replicar. Solo necesitamos ejecutar esta inyección de capital menor para optimizar nuestras propiedades insignia». Podía oír el hielo tintineando en el vaso de agua de Victoria. Estaba nerviosa, pero lo enmascaraba con un silencioso y crítico murmullo de aprobación, ansiosa por apoyar a los hombres que le proporcionaban su estatus del club de golf. Sofía se movió en su asiento, el sutil crujido de su vestido de diseñador delatando su aburrimiento. Para ella, esto era solo un aburrido obstáculo financiero que se interponía entre ella y una juerga de compras de lujo. ¿Una inyección de capital menor? La pura magnitud de su ilusión era asombrosa. Estaban sentados en el epicentro de una firma de capital de riesgo multimillonaria, pidiendo un rescate para salvarse de la ruina total. Y todavía creían que eran ellos los que estaban haciendo el favor. Puse mis manos en los suaves reposabrazos acolchados de mi silla.
Llevaba un traje a medida de color azul medianoche, perfectamente ajustado a mi cuerpo, que irradiaba una autoridad fría e intocable. Presioné suavemente mi pie contra el suelo y lentamente giré la pesada silla de cuero para mirar hacia la mesa. El movimiento captó su atención al instante. El monólogo de Guillermo se detuvo a media frase. No hablé de inmediato. Simplemente los miré. El impacto visual de su reacción fue instantáneo y violentamente satisfactorio. Sucedió en una aterradora cámara lenta. La arrogante sonrisa de vendedor de Guillermo se deslizó de su rostro como arcilla húmeda, su boca colgando abierta en una silenciosa y grotesca muestra de confusión. Parpadeó rápidamente, sus ojos yendo de mi traje a medida a la caoba pulida, como si su cerebro estuviera intentando furiosamente recalibrar la realidad. Roberto se congeló, su profundo barítono atascándose en su garganta, transformándose en un jadeo estrangulado y patético. El color se drenó por completo de su rostro, dejando un matiz pálido y enfermizo bajo su costoso bronceado. Agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron de un blanco alarmante. Sofía soltó un jadeo agudo e involuntario, retrocediendo físicamente en su silla. Se llevó la mano al pecho, sus ojos muy abiertos de terror puro, mirándome como si un fantasma acabara de materializarse en la sala de juntas corporativa. Pero fue mi madre, Victoria, quien tuvo la reacción más visceral. Se estaba llevando una pequeña taza de expreso de porcelana a los labios cuando sus ojos se encontraron con los míos. El shock cortocircuitó sus funciones motoras. Sus dedos perfectamente cuidados simplemente soltaron el agarre. La taza golpeó el platillo con un crujido agudo, se tambaleó y se desplomó sobre la mesa pulida. Se hizo añicos, enviando un líquido oscuro y humeante y fragmentos dentados de porcelana blanca deslizándose por la madera prístina. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire en la sala se volvió pesado, espeso con un pavor sofocante y paralizante. No estaban mirando a un multimillonario ingenuo o a un ejecutivo de edad avanzada. Estaban mirando al hijo que habían descartado, sentado al timón del mismo imperio al que estaban suplicando que lo salvara. No me moví para limpiar el expreso derramado. No me inmuté. Lentamente junté mis manos, apoyándolas ligeramente sobre la mesa frente a mí. Sentado precisamente entre mis manos había un pesado pisapapeles hecho a medida. Encerrado en lo profundo del sólido bloque de acrílico transparente había una brújula de plástico barata. La brújula era del tamaño de una moneda de 10 pesos, su aguja descolorida permanentemente congelada. Era el único objeto en la vasta extensión de la mesa de caoba, actuando como un símbolo profundo e innegable de mi supervivencia. Los ojos de Victoria se desviaron hacia abajo, posándose en la brújula encapsulada. El reconocimiento brilló en su mirada, reemplazando el shock con un horror frío y progresivo. Reconoció el trozo de basura que había intentado tirar hace 2 décadas. Santiago, susurró Victoria, su voz un hilo frágil y tembloroso que apenas rompió el silencio. Encontré su mirada, mi expresión completamente desprovista de emoción. Era un depredador observando a su presa capturada, calculando el ángulo preciso del golpe mortal. Tienes razón, Roberto, dije, mi voz cortando la silenciosa habitación como una cuchilla. Era perfectamente tranquila, uniforme y aterradoramente clara. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. El legado familiar es muy importante. Extendí la mano y coloqué mi mano sobre el grueso dossier financiero que habían presentado para su revisión, el documento que detallaba su inminente bancarrota. Veamos su cartera. La porcelana rota de la taza de expreso yacía esparcida sobre la pulida mesa de caoba, una metáfora dentada del súbito y violento colapso de la realidad de mi madre. El líquido oscuro y humeante se esparcía lentamente, empapando el prístino papel blanco del dossier financiero que Guillermo había presentado con tanto orgullo momentos antes. Nadie se movió para limpiarlo. Los 4 se quedaron sentados, congelados, paralizados por la disonancia cognitiva de ver al chico que habían tratado como a un perro callejero sentado en la cúspide absoluta del poder corporativo. Pero, fieles a su naturaleza, la parálisis no duró. Cuando se enfrentaban a un fracaso innegable, mi antigua familia siempre se refugiaba en el único mecanismo de supervivencia que conocían, la ilusión. Victoria se recuperó primero.
Tomó una respiración entrecortada y forzó sus músculos faciales a adoptar la familiar y hueca máscara de superioridad del club de golf. Estaba desesperada por reescribir la narrativa antes de que la realidad de la situación se asentara por completo. «Santiago», exclamó Victoria, su voz subiendo una octava, teñida de una calidez frágil y artificial. «Dios mío, mírate. Sabíamos que Alejandro te conseguiría un pequeño trabajo de asistente eventualmente. Siempre dijimos que solo necesitabas una mano firme para organizarte. Es tan bueno verte siendo útil aquí». No respondí. Simplemente la observé actuar, mi expresión fría y legible. Dejé que sus palabras huecas resonaran contra las paredes de cristal de la sala de juntas, permitiendo que lo absurdo de su declaración persistiera. Guillermo, siempre el vendedor oportunista, aprovechó la apertura que Victoria proporcionó. Se aflojó la corbata de seda, intentando proyectar la arrogancia relajada con la que había entrado, aunque su frente ahora estaba resbaladiza por un fino brillo de sudor nervioso. «Vaya, Santiago, hermanito», dijo Guillermo, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en la mesa, tratando de establecer una falsa sensación de intimidad. «Esto es una locura. ¡Qué mundo tan pequeño!, ¿verdad? Escucha, ya que claramente tienes el oído de los de arriba por aquí, sé un buen compañero. Dile a tu jefe que agilice la firma de estos papeles. Ya sabes, nuestra cartera es sólida. Manténlo en familia, ¿no?» Realmente pensaba que después de 4 años de silencio absoluto, después de burlarse de mi educación y reírse de mi desalojo, simplemente podría cambiar de actitud y convencerme de cometer fraude corporativo en su nombre. Extendí la mano y aparté el grueso y húmedo dossier financiero del expreso derramado. Abrí la carpeta. El sonido del papel al pasar fue aterradoramente fuerte en la silenciosa habitación. «No soy un asistente, Guillermo», dije, mi voz baja, firme y desprovista de cualquier calidez familiar. «Y no necesito pedirle permiso a mi jefe para rechazar tu propuesta. Soy el socio principal de adquisiciones. Yo soy A.S. Sterling. Yo tomo la decisión final sobre si esta firma absorbe sus pasivos». El silencio regresó, más pesado esta vez. Guillermo tragó saliva, su nuez de Adán moviéndose nerviosamente. La realidad finalmente comenzaba a penetrar su espeso cráneo. «Hablemos de este legado tuyo», continué, golpeando con mi pluma el borde del dossier abierto. «No necesité revisar los papeles. Ya conocía los números íntimamente porque pasé mis fines de semana universitarios actuando como tu contador no remunerado. Sé exactamente dónde están enterrados los cadáveres financieros. Declaraste en tu presentación preliminar que la construcción estancada en el proyecto de Cancún fue una pausa estratégica. Eso es mentira. El proyecto se estancó porque el prestamista principal emitió una orden de cese después de descubrir que desviaste los fondos de garantía para la construcción para cubrir llamadas de margen en la cartera de acciones en quiebra de Roberto. El rostro de Guillermo se quedó sin color. Abrió la boca para protestar, pero lo interrumpí suavemente, manteniendo el control absoluto de la sala. Además, inflaste los rendimientos de alquiler proyectados en tus propiedades secundarias en un 30%, continué, mi mirada cambiando hacia Roberto, que ahora me miraba con una mezcla de shock y creciente horror. No optimizaste esas propiedades. Fabricaste matemáticamente su valor para asegurar préstamos secundarios que no puedes pagar. El profundo barítono de Roberto se desvaneció. Parecía un hombre que acababa de ver su imperio desmoronarse. Y finalmente, dije, reclinándome en mi silla de cuero y cerrando el dossier con un chasquido definitivo. No le están pidiendo a Sterling Holdings una inyección de capital menor. Están ahogados en 756 millones de pesos de deuda tóxica altamente apalancada. Están suplicando 90 millones de pesos en efectivo líquido inmediato simplemente para evitar que los bancos ejecuten la hipoteca de su sede corporativa y la mansión en Polanco a fin de mes. El desmantelamiento quirúrgico de su presentación fraudulenta rompió los últimos restos de su compostura. Los verdaderos colores de Roberto salieron a la superficie. La actuación de patriarca pulido y benévolo se desintegró, reemplazada por el núcleo vicioso y autoritario que siempre lo había definido. Golpeó la mesa de caoba con los puños. «Escúchame, pequeño malagradecido», bramó Roberto, su rostro contorsionándose en una máscara de rabia fea y desesperada.
Me señaló con un dedo tembloroso y cuidado. Nos debes esto. Te acogimos cuando ese cobarde irresponsable te abandonó. Te dimos un techo. Tienes un deber con esta familia. Vas a firmar ese cheque y a rescatarnos, o juro que arruinaré tu reputación en esta industria. Te enterraré en demandas. La amenaza era patética, completamente desprovista de poder. No me inmuté. Simplemente lo miré, observando su berrinche con fascinación distante. Viendo que la agresión estaba fallando, Victoria reconoció que yo tenía las llaves de su supervivencia. Decidió desplegar su arma definitiva. Soltó un repentino sollozo entrecortado. Se llevó las manos a la cara, sus hombros temblando violentamente. Fue ruidoso, actuado y profundamente manipulador. Santiago, por favor, gimió Victoria, extendiendo la mano sobre la mesa, sus dedos cuidados agarrando desesperadamente el aire. No le hagas esto a tu madre. Sé que cometimos errores, pero lo hicimos por amor. Solo queríamos que fueras fuerte. Sofía está embarazada de nuevo. Si perdemos la casa, si Guillermo va a la bancarrota, estarán en la calle. No puedes abandonar a tu familia cuando más te necesitamos. La mujer sentada frente a mí intentaba usar como arma el vínculo maternal que había pasado 2 décadas destruyendo. Pero el chico al que intentaba manipular murió en un baño de aeropuerto hace 4 años. No me criaste para ser fuerte, dije, mi voz cortando sus sollozos teatrales. Me criaste para ser tu personal, y el personal requiere compensación. Extendí la mano y presioné un botón de plata incrustado en la pulida mesa de caoba. Los elegantes altavoces de alta fidelidad integrados en el techo de la sala de juntas cobraron vida. Tomé mi teléfono y toqué la pantalla una vez. El prístino ambiente acústico de la sede corporativa se llenó de repente con el ruido ambiental de un club de golf de la Ciudad de México. El tintineo de las copas de cristal y el bajo murmullo de los clientes adinerados resonaron en las paredes de cristal. Todos en la mesa se pusieron rígidos. La voz grabada de Roberto retumbó desde los altavoces, sin filtro y goteando una superioridad petulante. Dijo que tiene un sofá en su cuartucho para ti. Puede que huela a cigarros rancios, pero a caballo regalado no se le mira el diente, ¿verdad? El sonido de su risa colectiva llenó la sala. Era un sonido cruel y agudo que despojaba su actual fachada de víctimas desesperadas. Sofía cerró los ojos con fuerza, girando la cabeza, asfixiada por la vergüenza de escuchar su propia malicia reproducida en un entorno profesional. Luego, la voz grabada de Victoria intervino, clara y venenosa, te estamos dando alas, pobre diablo. Toqué la pantalla de mi teléfono de nuevo. El audio se cortó, dejando un silencio resonante a su paso. Miré a mi madre. Las lágrimas artificiales se habían evaporado. Su mandíbula estaba floja. Antes de que alguien pudiera hablar, las pesadas puertas de vidrio esmerilado se abrieron. El silencioso clic del pestillo atrajo todas las miradas hacia el umbral. Alejandro Sterling entró en la habitación. Llevaba un traje oscuro, portando la gravedad silenciosa y formidable de un hombre que construyó imperios. Recorrió la longitud de la mesa de caoba, pasando por alto a Roberto y Guillermo por completo, y se detuvo directamente detrás de mi silla. Apoyó su mano pesadamente en mi hombro, una barrera física, declarando que yo estaba protegido y permanentemente fuera de su alcance. Victoria se encogió en la tapicería de cuero. La visión de su antiguo verdugo, el hombre al que había extorsionado durante más de una década, de pie victorioso en una sede multimillonaria, le quitó el aliento. Hola, Victoria, dijo Alejandro, su voz un murmullo bajo y resonante. Intentaste enviar a mi hijo a la miseria. Pensaste que te estabas deshaciendo de una carga. En cambio, lo enviaste al trono. Alejandro le dio a mi hombro un último apretón de afirmación y dio un paso atrás. Esta era mi ejecución para llevar a cabo. Tomé una delgada carpeta de manila de color crema que descansaba al borde de mi escritorio. La arrojé sobre la superficie de caoba. Se deslizó suavemente, deteniéndose directamente frente a Guillermo. Guillermo, dije, mi tono volviendo al desapego clínico de un socio principal. Viniste aquí hoy esperando que Sterling Holdings rechazara tu propuesta de rescate o firmara tontamente una hoja de términos absorbiendo tus pasivos tóxicos.
Pero Sterling Holdings no está involucrado en esta transacción en absoluto. No use recursos de la firma para revisar tu cartera. Me incliné hacia adelante. Durante los últimos 6 meses, monitoreé a tus acreedores. Cuando tu prestamista principal reclamó el préstamo, tus acreedores secundarios entraron en pánico. Querían salir. Así que, tomé mi capital personal, formé un fideicomiso ciego y compré tu deuda. Toda. Guillermo abrió frenéticamente la carpeta. Sus ojos escanearon los densos párrafos legales, viendo las escrituras de transferencia oficiales, las firmas notariadas. Soy dueño del préstamo impagado de la propiedad de Cancún, declaré, los fríos hechos aterrizando como martillazos. Soy dueño de las hipotecas secundarias de tus centros comerciales. Y lo más importante, tengo el pagaré principal de la finca residencial en Polanco. Ya no le deben a acreedores sin rostro. Me deben a mí. Y estoy reclamando las deudas, con vencimiento hoy. Guillermo se desplomó hacia adelante, su rostro hundiéndose en sus manos. Estaba llorando. El arrogante desarrollador que se había reído de mi traje de liquidación ahora derramaba lágrimas literales sobre la veta de la caoba, comprendiendo plenamente que su carrera, su firma y su imperio fraudulento se habían vaporizado. Los documentos no eran puntos de negociación. Eran notificaciones formales de ejecución hipotecaria. Estaba embargando todo. El silencio que siguió a mi declaración final fue lo suficientemente denso como para sofocar a toda la sala. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío y climatizado, un reflejo preciso de la crueldad que me habían infligido 4 años antes. Sofía se sentó congelada junto a su esposo. La realidad de la pobreza inminente se estrelló sobre ella. Los bolsos de diseñador, los costosos almuerzos en el club de golf, el Porsche nuevo que exhibía por la ciudad, todo se había ido. Las tarjetas de crédito en su bolso ahora eran inútiles trozos de plástico. Me miró, con los ojos muy abiertos, rebosantes de una patética y desesperada comprensión. Estaba embarazada, sin fuente de ingresos y con un esposo enfrentando posibles investigaciones por fraude. Santiago, susurró Sofía, su voz quebrándose, suplicando un vínculo familiar del que se había burlado durante años. Por favor, ¿qué se supone que hagamos? ¿A dónde se supone que vayamos? Miré a mi cuñada. Vi a la mujer que se había burlado de mi uniforme de mesero. Vi a la persona que se rió tontamente mientras mi madre me echaba de la casa de mi infancia. No sentí piedad. Sentí la claridad profunda y serena de un libro de cuentas que se equilibra a cero. Le ofrecí la misma sonrisa tensa y cuidada que mi madre me había dado en la cena del club de golf. Me encantaría ayudarte, Sofía, dije, mi voz nítida, resonando en la silenciosa sala de juntas. Pero creo que es hora de que realmente extiendan sus alas. Roberto empujó su silla ergonómica de cuero hacia atrás, las ruedas raspando duramente contra la gruesa alfombra. Se puso de pie, su rostro enrojeciendo peligrosamente. ¿Crees que puedes robar mi legado? Bramó. Te ataré en litigios durante la próxima década. Tengo a los mejores abogados de México en mi nómina. No levanté la voz. Mantenía la ventaja. Y ambos sabíamos que sus amenazas no eran más que el manotazo desesperado de un hombre que se ahoga. No tienes ningún abogado en nómina, Roberto, respondí con calma. Leí tus libros de operaciones. Drenaste tus fondos de defensa legal hace 3 meses para cubrir las llamadas de margen. Tus abogados te abandonaron cuando tus 2 últimos cheques rebotaron. El banco no posee nada. Yo lo poseo todo. Roberto se hundió de nuevo en su silla, una cáscara hueca y desinflada. Ver al patriarca rendirse desencadenó un pánico final en mi madre. Victoria se abalanzó sobre la madera pulida, sus dedos cuidados y frenéticos, intentando agarrar mis muñecas. Santiago, por favor. Gimió Victoria, lágrimas frescas surcando su pesado maquillaje. No puedes hacer esto. Soy tu madre. Me levanté suavemente, apartándome de su alcance. Miré a la mujer frenética que había pasado 20 años condicionándome para creer que no valía nada. No sentí ira. Sentí un vacío profundo y escalofriante hacia ella. Tú no eres mi madre, Victoria, dije, entregando la verdad con una claridad fría e inflexible.
Eras mi casera, y mi contrato de arrendamiento expiró hace 4 años. Se congeló. La actuación se hizo añicos. Me miró con la horrible comprensión de que los lazos emocionales que había usado para controlarme estaban cortados permanentemente. Estaba mirando a un extraño. Presioné un discreto botón ubicado en la parte inferior de la mesa de conferencias. En 10 segundos, las pesadas puertas de vidrio esmerilado se abrieron. Dávila, el director de seguridad, se paró en la entrada, proyectando un aura de autoridad silenciosa e inamovible, flanqueado por 2 grandes miembros del personal de seguridad vestidos con impecables trajes oscuros. Por favor, escolten a nuestros invitados fuera del edificio, instruí. Han concluido sus asuntos aquí. Los guardias de seguridad entraron en la sala. No hubo altercado físico. La pura presencia del equipo de seguridad, combinada con el peso aplastante de su ruina financiera, drenó la poca lucha que les quedaba. Guillermo se levantó lentamente, moviéndose como un autómata. Se arrastró hacia la puerta, un vendedor roto despojado de su discurso. Sofía se apresuró a recoger su bolso de diseñador, sus manos temblando severamente. Roberto salió sin pronunciar otra palabra, sus hombros caídos. Victoria fue la última en moverse. Se levantó de su silla, mirando alrededor de la opulenta sala de juntas, asimilando las vistas panorámicas del horizonte de Monterrey. Dándose cuenta de que este era un mundo al que nunca se le permitiría volver a entrar, se giró hacia la salida. Permanecí de pie a la cabeza de la mesa. Los vi caminar a través de las pesadas puertas dobles, saliendo al largo pasillo de paredes de cristal. Analistas junior y socios principales se detuvieron, apartándose para observar el inusual espectáculo. Los miembros de la alta sociedad de la Ciudad de México, despojados de su arrogancia y escoltados por seguridad, fueron exhibidos ante docenas de ejecutivos de alto poder. Fue un silencioso y devastador paseo de la vergüenza. Llegaron a la amplia zona de elevadores. Las pulidas puertas de acero inoxidable se abrieron. Cuando Victoria entró en último lugar, giró lentamente la cabeza, su rostro surcado de lágrimas buscando el mío una última vez. Yo estaba de pie en la entrada, enmarcado por la riqueza y el poder que me había ganado. No ofrecí una sonrisa vengativa. Simplemente no ofrecí nada. Las puertas metálicas del elevador se encontraron con un clic silencioso y definitivo. Han pasado 6 meses desde que las puertas del elevador del piso 40 se cerraron sobre mi antigua familia. No he hablado con ellos desde entonces, pero las ondas financieras de esa única tarde fueron lo suficientemente fuertes como para alcanzarme sin una sola llamada telefónica. Cuando ejecuté formalmente los avisos de ejecución hipotecaria, las fichas de dominó cayeron exactamente como los números habían predicho. El frágil imperio de Guillermo se derrumbó al instante. Sin la ilusión de liquidez, sus inversores restantes entraron en pánico y se retiraron, desencadenando una cascada de demandas secundarias. Su Porsche nuevo fue embargado de la entrada de un departamento alquilado. A Roberto y Victoria no les fue mejor. La mansión de Polanco, la fortaleza de su superioridad social, fue embargada y liquidada. Sus membresías en el club de golf fueron revocadas sin ceremonias cuando sus cuotas no se pagaron. Roberto, despojado de su bravuconería y sus cuentas bancarias, se vio obligado a aceptar un puesto asalariado de nivel medio como gerente de bodega en una firma de logística regional, recibiendo órdenes de ejecutivos de la mitad de su edad. Pero el revés de fortuna más sorprendente fue el de Victoria. La madre que había orquestado meticulosamente mi desalojo, que había tratado a los meseros y a su propio hijo como mano de obra desechable, se vio obligada a enfrentar la dura realidad de la industria de servicios. A través de registros públicos y una breve actualización de Enrique, supe que Victoria ahora trabaja en la recepción del mismo estudio de Pilates en Polanco donde solía hacer alarde de su riqueza. Pasa sus días registrando a clientas adineradas, entregando toallas limpias y desinfectando tapetes de yoga para las mujeres que solían asistir a sus lujosos almuerzos. No siento culpa. No siento lástima. Siento una paz profunda e inquebrantable. Su ruina no fue un acto de venganza maliciosa. Fue simplemente la consecuencia inevitable de sus propias elecciones arrogantes y fraudulentas, colisionando con un límite inamovible. Yo no los destruí. Simplemente quité la red de seguridad que habían construido con mi obediencia silenciosa.
Ahora estoy sentado en la sala de estar de mi propia casa, un santuario moderno y tranquilo enclavado en las colinas con vistas a la ciudad. La lluvia cae constantemente afuera, contra los ventanales de vidrio del suelo al techo. Un sonido rítmico y reconfortante que he llegado a amar. Cuando aterricé por primera vez en Monterrey hace 4 años, el calor y el paisaje árido se sentían como un reflejo de mi propio aislamiento. Hoy se siente completamente diferente. Se siente como el pulso constante de una ciudad que me permitió resucitar mi vida, lavando la suciedad del pasado. Si estás viendo esto, si estás sentado en algún lugar ahora mismo sintiendo el peso aplastante de una familia que mide tu valor únicamente por tu utilidad para ellos, quiero que me escuches con mucha atención. A veces, las personas que intentan enterrarte no se dan cuenta de que te están plantando en una tierra mejor. No le debes tu futuro a las personas que hicieron tu pasado insoportable. En la cultura tradicional, a menudo nos lavan el cerebro para creer que la lealtad a la familia es un cheque en blanco escrito con sangre. Se nos dice que perdonemos lo imperdonable, que soportemos el abuso simplemente por el ADN compartido. Pero la familia no es un título que se otorga automáticamente. Es un privilegio que deben ganarse a través del respeto, la honestidad y el apoyo incondicional. Cuando te dicen que no eres nada, cuando intentan despojarte de tu confianza y aislarte de tu propio potencial, debes recordar que su crueldad es un reflejo de su propia profunda inseguridad, no de tu valor. Mi madre y mi padrastro crearon un hogar basado en el engaño y la extorsión porque estaban aterrorizados de su propia mediocridad. Necesitaban un chivo expiatorio para sentirse superiores. Alejarse no es un acto de fracaso. No es una admisión de derrota. Alejarse es la declaración más poderosa de respeto propio que jamás harás. Es el momento en que reclamas la narrativa y decides que tu vida te pertenece por completo. No puedes sanar en el mismo ambiente que te rompió. A veces tienes que hacer las maletas y adentrarte en lo desconocido. Hablando de hacer las maletas, estoy haciendo exactamente eso esta noche. Pero no estoy metiendo violentamente todo lo que poseo en 2 maletas rozadas a las 2 de la mañana, impulsado por el pánico y el rechazo. Estoy doblando cuidadosamente ropa de diseñador a medida en un equipaje de mano rígido. Mañana me voy a unas vacaciones de 3 semanas por Europa, volando en primera clase para celebrar el cierre de una importante adquisición comercial que negocié enteramente por mi propio mérito. Entro en la oficina de mi casa para coger mi pasaporte. La habitación está en silencio, iluminada por el suave y cálido resplandor de una lámpara de escritorio. Abro la pesada caja fuerte de acero oculta detrás de un panel de madera falso en la estantería. Adentro, descansando sobre el forro de terciopelo, están mis documentos de viaje, una pila de moneda internacional y la prueba física de mi independencia. Pero mis ojos no se detienen en el dinero ni en el pasaporte. Sentado en el estante, justo al lado de la caja fuerte, hay un pequeño y elegante marco. Dentro del cristal pulido descansa el itinerario de vuelo de ida en clase económica de 1.600 pesos. El papel está ligeramente amarillento ahora, la audaz tinta negra de la crueldad de mi madre preservada permanentemente bajo el cristal. Extiendo la mano y toco la suave superficie del marco. Trazo el contorno del destino impreso en el papel, Aeropuerto Internacional de Monterrey. Sonrío, una expresión genuina de profunda gratitud por el aterrador y definitorio momento que ese boleto representó. Tomo mi pasaporte, cierro la pesada puerta de acero de la caja fuerte y giro el dial, cerrándola de forma segura. Apago la lámpara del escritorio, sumiendo la oficina en una pacífica oscuridad, y salgo por la puerta, las ruedas de mi maleta deslizándose suavemente sobre el suelo de madera. Mi familia pensó que me estaban dando un boleto de ida al fondo del abismo. Pensaron que me estaban lanzando a una vida de pobreza y aislamiento inescapables. Estaban tan confiados en su crueldad, tan ciertos de que sin ellos, simplemente dejaría de existir. Tenían razón en exactamente una cosa. Fue un viaje de ida. Nunca miré hacia atrás. Muchas gracias por escuchar mi historia. Espero que mi viaje te recuerde que tu valor no está definido por aquellos que son demasiado ciegos para verlo. Establecer límites firmes con familiares tóxicos no es egoísta. Es un acto de supervivencia. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje.
Mantente fuerte y nunca dejes que nadie más sostenga la pluma cuando se trata de escribir tu propia vida.